Bien, ¿es la tuberculosis una enfermedad más? No. La tuberculosis es una enfermedad muy importante porque es una enfermedad que causa la cuarta parte de muertes evitables en la edad adulta. Tiende a enfermar a 8 millones de personas al año y mata entre 2 a 3 al año. Eso es bastante. En un año, la tuberculosis mata tanta gente como murió en un año de Segunda Guerra Mundial. Saben que durante los 5 años de la Guerra Mundial murieron cerca de 20 millones de seres humanos. La tuberculosis a ese ritmo produce lo mismo. Y este es el bacilo de Koch. El bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis tiene dos potenciales a su favor. Uno, que tiene una gruesa pared de ácidos micólicos y lípidos que la hace muy resistente al accionar de los antibióticos. Y tiene internamente un material genético que tiene el potencial de mutar y generarse las resistencias. Ahora, este bacilo de Koch, descubierto por Robert Koch en el siglo XIX a finales, es un bacilo muy resistente a desinfectantes, muy resistente al calor. A pesar que aquí dice sensible al sol, hay que recalcar una cosita, que si una persona escupe en el piso y esa expectoración se deseca por los rayos del sol, ese bacilo sobrevive hasta 72 horas en la desecación. Y nuestro país es un país de escupidores consuetudinarios. Sí, es cierto. Cuando ustedes caminan por el Jirón de la Unión, es un esquivar de minas antipersonales. ¿O no? Terrible, terrible. Todo el mundo escupe en el piso. Le interesa un pito al resto de la gente. Es un bacilo ácido alcohol resistente, es un aerobio estricto, pero este bacilo, que si bien es cierto es un aerobio, le encanta el oxígeno, puede transformar su metabolismo intrínseco y volverse ya no estricto, sino facultativo. Eso me explica por qué hay tuberculosis en órganos que no tienen tanto oxígeno como el hígado o el vaso. ¿Cómo se explica? Si el hígado no tiene tanto oxígeno como lo tiene, por ejemplo, los pulmones. Es porque el bacilo, al verse que hay poco oxígeno, modifica su metabolismo y se vuelve aerobio facultativo. No es por un lado, inmóvil, no genera toxinas mayormente, por eso es que los pacientes con TB, muchos de ellos están con TB y están asintomáticos, no presentan mayor cuadro sintomatológico. Presentan gran cantidad de ácidos micólicos y lípidos en su pared, se dividen muy lentamente. Se dice que un bacilo de Koch se divide más o menos cada 18 horas, a diferencia de un E. coli, ¿no? Un E. coli en 18 horas ya se exponenció a 10 a la 5, ¿no es cierto? Un bacilo de Koch no. Y eso es un inconveniente y a la vez un beneficio. El beneficio es de que como es un bacilo de crecimiento lento, el proceso es crónico. Y lo malo es de que los cultivos para BK demoran mucho en positivar, más o menos 45 a 60 días en Longway y Jensen. Se dice que de los 6.000 millones de seres humanos que hay, ahorita debe haber ya 7.000, ya aumentó. Se dice que la tercera parte está infectada con el bacilo de Koch. ¿Cuántos somos acá? Cerca de 40. Sacamos la cuenta. ¿El tercio de 40 cuánto es? Bueno, ese tercio está ahorita infectado, a la cabeza yo. ¿Y cómo me doy cuenta? Les hago PPD a toditos y muchos de ustedes, incluyéndome yo, tendremos PPD mayor de 10 milímetros. Estamos con lo que se llama TB latente. ¿De acuerdo? Si nos da una inmunodepresión, va esta TB latente a aflorar y generar TB activa. Se dice de que digamos así, la prevalencia de tuberculosis a nivel mundial es de 16 millones y la incidencia es de 8 millones. Y cada año mueren 2 a 3 millones de seres humanos por tuberculosis. Lo interesante es de que el 95% de casos de tuberculosis ocurren en países del tercer y cuarto mundo. Miren, las Américas, aquí sí somos primeros, ¿de acuerdo? Tenemos una tasa de incidencia estimada que está mayor de 85, estamos más o menos en 200, 215 por 100.000. Y miren, estamos compitiendo con Bolivia, Ecuador, Guyana, ya con países de extrema pobreza, ¿no? Miren cómo Chile, que está al costadito, tiene una tasa tan baja, porque este es un problema social, político-social. Ahora, la tuberculosis es tan antigua como el hombre mismo, ¿no? Por ejemplo, esta momia egipcia tiene estigmas de tuberculosis ósea, o llamado mal de Poc. Y esta tuberculosis ósea, miren, la ha tenido hace más de 1000 años antes de Cristo. ¿Y la TB fue traída por los españoles? No, la TB estuvo antes de los españoles. Por ejemplo, esta momia de este niño de la cultura Paracas, ubicada en Ica,
se encontró estigmas de TB vertebral, mal de POC, y más aún, le hicieron un raspado y aislaron el BK. Es decir, el bacilo de Koch ha estado desde tiempos inmemorables con nosotros. Bien lo decía Hipócrates hace muchos años, la tisis es la enfermedad más extendida y fatal de todos los tiempos. Tisis, y ahí viene tísico, ¿de acuerdo? Como el balde Felipe Pinglo, ¿no es cierto? El tísico. Le llamaban también la peste blanca, porque el paciente moría en una consunción y en una palidez, y ahí viene la de la peste blanca. La tuberculosis es un problema de salud mundial. El año 2009 se consideró en el Perú ya a la TB como un problema de salud pública. Se publicó ya en la resolución directoral, pero haya quedado, ¿no? Hasta ahora nadie se pone la camiseta con respecto a la TB. Hasta ahora muchos de ustedes piensan que la TB ya se erradicó. Muchos creen, ¿no? Sobre todo los que no somos neumólogos. Los que somos neumólogos vemos todos los días este problema, la cantidad de casos que se nos vienen. Se dice que actualmente hay más TB en el mundo como nunca antes en la historia de la humanidad. Nuestra tasa de incidencia es de aproximadamente 215 por 100.000. Es altísimo. Más de 100 se considera una alta incidencia de tuberculosis. ¿Y la TB es solo un problema de países pobres? No, también está afectando a países desarrollados. Uno en parte por la epidemia del HIV y el otro por el fenómeno de las migraciones. ¿Cuál es el país europeo con más tuberculosis? España, porque todo mundo se da a España y todo mundo termina haciendo medicina familiar. ¿De acuerdo? Entonces, eso ocurre, lastimosamente es así. Y no solamente por los sudamericanos, sino también por los africanos. Hay mucha migración africana a España y hay casos de TBC-MDR en cantidades en España. Bien, algo interesante. Cuando una persona está expuesta mucho tiempo, es decir, hablamos, ¿cuándo se dice mucho tiempo? Más de 8 horas de exposición acumulada a la semana en un ambiente con poca ventilación, el paciente o la persona tiene riesgo de contagiarse y hacer tuberculosis de hasta un 30%. No de hacer, sino de infectarse. ¿De acuerdo? Ya, tengo a mi mamá con tuberculosis, tengo que atenderla. El riesgo de que yo me infecte por ella, si es sobre todo BK positivo, es 30%. Pero el riesgo de que yo, infectado, desarrolle enfermedad es bajo. Es de aproximadamente 5%. ¿Qué quiere decir? Que un 95% de personas infectadas con TB no desarrollan la enfermedad durante el resto de su vida. ¿De acuerdo? Puede ser alguno de nosotros. Algún día, pues no moriremos de TB, nos moriremos atropellados por un tráiler, qué sé yo, pero no de TB. Y al gran grupo de nosotros que sí vamos a morir por una complicación de TB si nos inmunodeprimimos. Pero esta situación varía en niños. En niños, el riesgo a desarrollar infección no es del 5, sino es del 10%. Esto varía mucho cuando tenemos HIV. Cuando una persona tiene VIH y no recibe tratamiento antirretroviral, ¿ok? Se dice que cada año el riesgo relativo para hacer enfermedad aumenta entre un 2 a un 7%, siendo en el estadio final cerca del 60%. ¿Cuál es la principal causa de enfermedad y morbilidad en los pacientes VIH? La tuberculosis. ¿Qué porcentaje de personas infectadas con el bacilo de Koch desarrollarán enfermedad? Lo acabo de decir ahorita, 5 al 10%, 5 en adultos, 10% en niños. 90-95% normalmente no desarrollamos enfermedad, estamos con lo que se llama tuberculosis latente. Doctor, me he contagiado de tuberculosis, mi PPD está positivo. ¿Cuántos años deben pasar para que ese bacilo miserable se muera? Bueno, esperarás un poquito, 30, 50 años, para que el bacilo pueda ser en algún momento erradicado. Las personas que tienen VIH avanzada tienen hasta un riesgo de 50 a 60% en hacer infección. No solamente TB pulmonar, sino TB extrapulmonar y las formas graves, como la forma miliar y la forma meningia. Llevamos de charla 15 minutos. Estamos hablando que cada 15 segundos muere una persona por TB. Saquen la cuenta cuántos seres humanos están muriendo ahorita en el mundo por tuberculosis. Ya es conocido que la hambruna, la desnutrición, el hacinamiento y la pobreza son factores de riesgo que se relacionan con aumento de la incidencia de tuberculosis, ¿no?
Por ejemplo, hacinado, según la OMS, es a aquellas personas que comparten una habitación pequeña, más de dos personas, ¿no? Teóricamente, tú deberías tener tu cuarto para ti y tu señora, pues, ¿no? Pero no debería estar en tu cuarto tu hijo, tu hija, tu... No, 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 no. Tendría que ser aparte, si no te consideras un hacinado. Ahora, ¿cómo se transmite la tuberculosis? Se transmite principalmente por vía aerógena, ¿ok? A través del aire. Tos, canto o estornudo. Les comento la anécdota que comenté en la mañana. Eh, Cuando yo me voy al CERI, el CERI lo hacemos en el Hospital Carrión del Callao. Que yo, cuando me invitan, yo voy del Hospital Naval al Carrión, agarro normalmente mi taxi. Pero un día se me ocurrió subir en un carro de la línea 70, hasta que van por todo Venezuela. Me subí, bueno, estaba sentado. Y en eso sube un muchacho con su bolsita de caramelos, con su bolsecita aguardientosa. Por favor, colabore, no, no quiero robarles la cartera, yo soy un muchacho que está en la cárcel, quiero regenerarme, ¿no? Un poquito más te corren del cuello para que les compres, ¿no? Y la verdad que quiero cantarles unos boleros, ¿ya? Lo que pasa es que yo tengo una enfermedad de los pulmones que no se cura hace 2 años. Cuando dijo eso, baja la esquina, baja, 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 me bajé. Probablemente sea un MDR, y él no lo sabe, pero con su canto puede estar contagiando a toda la gente de ese carro. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la tuberculosis más contagiante de todas? La tuberculosis laringea. No se olviden, la tuberculosis más contagiante es la laringea. Después vienen las formas pulmonares, sobre todo las pulmonares cavitadas. Y las tuberculosis menos contagiantes son las extrapulmonares, pleurales, óseas, ganglionares, son menos contagiantes. Puede haber también invasión directa de la piel y las mucosas. Hemos tenido caso de tuberculosis genital por contacto sexual. Y es mucho más raro la tuberculosis por Mycobacterium bovis porque ya está el fenómeno de la pasteurización y eso evita esta forma de infección. ¿De qué depende de que un paciente con TB se vuelva a contagiar en nuestro servicio o en un centro de salud donde laboramos? Bueno, el Hospital Naval ya tiene dentro del staff médico a dos consultores, quien les habla y el doctor Alfredo Pachas. Pachitas también es consultor, también hizo el curso igual que yo, también trabajó en la unidad técnica. Y lo que hemos exigido es de que a los pacientes que van a entrar al programa, pues tengan que estar en un ambiente ventilado, un ambiente cómodo. Y algo importante, en el Hospital Naval ningún paciente sale de alta de hospitalización si no es BK negativo. Es decir, el paciente viene con TBK positivo, se hospitaliza y no sale de alta hasta que su esputo sea negativo, y eso ocurre normalmente al mes. ¿Ok? Si no sale negativo al mes, se quedará un mes más, pues, se quedará. Tenemos ese poder, podemos hacerlo. En el MINSA no se puede hacer eso, porque esa persona tiene que seguir viviendo, tiene que trabajar. En el MINSA viene el paciente, doctor, le botó sangre, ya, BK esputo. Al 2 días viene, doctor, mi resultado, positivo, ya, hágate al programa con la enfermera, chau, nos volvemos a ver en un mes. Es así. Entonces el paciente dice, señorita, yo ahora no voy a tomar mi pastilla, ¿puedes venir acá o te va al centro de salud que está por tu casa? Señorita, voy al centro de salud que está por mi casa. Ya, se va al puestito de salud chiquitito. Y ahí, a un ladito, al fondo, está el programa de TV, ¿de acuerdo? Y ahí chiquitito está el lugar donde la gente toma las medicinas. Entonces la gente va y la gente está todavía basilífera. Y tú estás por ahí sentado y en eso y comienza a ocurrir un intercambio masivo de bacilos. Tenemos muchos casos de pacientes que fueron tuberculosis sensible y que después se reinfectaron con tuberculosis MDR en los centros de salud. ¿Me entienden? Es un problema bastante delicado que hay que manejar ahí. Ahora, ¿qué características deben tener las gotas de expectoración para que finalmente nos ocasionen enfermedad? Tienen que ser gotas menores de 10 micras. El flúter, ¿ya? El flúter que uno estornuda y sale esas microgotitas, las que son menores de 10 micras son las que son importantes porque van a respirarse y van a llegar hasta el nivel alveolar generando la respuesta inflamatoria infecciosa. Cuando son gotas grandes se quedan en las fosas nasales o en la mucosa faríngea y las vamos a deglutir o expectorar. Por lo tanto, vías de transmisión tenemos varias. La más frecuente es la aerógena. Puede haber también la urogenital, la cutáneo mucosa, incluso se describen formas transplacentarias, el paso del bacilo a través de la placenta. Es raro, pero se puede dar. Y si tengo una mujer embarazada con tuberculosis, ¿qué hago? Que aborte.
Lo que hay que hacer es darle los 4 medicamentos que se le da a la mujer que no está embarazada. Isoniazida, rifampicina, piraginamida, tambutol. Doctor, ¿y el niño? No hay problema. Su riesgo teratogénico, fetotóxico es muy bajo y es mejor darle. Lo que sí se recomienda mucho cuidado es el inyectable, si es que en algún momento requiere aminoglucósido. A las pacientes que tienen tuberculosis multidrogo resistente y que en su esquema está un inyectable metido, se les recomienda que utilicen método de planificación familiar. ¿De acuerdo? No les recomendamos anticonceptivos orales por el problema de la hepatotoxicidad. Recomendamos los métodos de barrera y ahí mandamos llamar al esposo y los concientizamos. Pero el ser humano es tan complejo que terminan embarazándose igual. Es terrible. Yo mucho respeto lo que dijo una vez Albert Einstein. Le dijeron, ¿no? Maestro, usted se raya con la física cuántica y todas las matemáticas. ¿No le parece eso muy complejo? No, para mí lo más complejo en el mundo es manejar humanos. Es cierto, es bien bravo manejar humanos. Y en el Perú, peor. ¿Ya? Y aquí vemos, por ejemplo, escrófulas, las formas de adenopatías fistulizadas, en el caso de TD ganglionar. Miren la cantidad de partículas infectantes que aparecen. Ahora, algo interesante, ¿no? Estas partículas infectantes tienen la capacidad de estar en suspensión y pueden estar en suspensión en un ambiente cerrado por horas. Cuando un paciente es nebulizado, pueden estar incluso hasta por días. ¿Okay? Cuando ustedes están cercano a un paciente bacilífero, han hecho estudios de la medición, hasta dónde llegan los bacilos. Se dice que tiene que estar uno por lo menos a 3 metros del paciente, por lo menos a 3 metros. Y no debería estar su nivel de su cabeza por debajo del 1,5 metros. Piña los chatos, ¿de acuerdo? Porque por ahí se concentran los bacilos. Bien, entonces uno respira las partículas infectantes, aquellas pequeñas que logra vencer las barreras de defensa, llegan a nivel alveolar y ahí se produce el granuloma, también le llaman el chancro de inoculación, otros le llaman el foco de Gón, ¿de acuerdo? Ahora, en la gran mayoría de casos, las defensas limitan la enfermedad y el granuloma calcifica y los bacilos son llevadas del cuello por los macrófagos y células de Langerhans a los ganglios regionales. Por lo tanto, el foco de Gón puede afectar cualquier parte del pulmón. ¿Cuál es el reservorio de tuberculosis? Es el ser humano, ¿de acuerdo? El ser humano, el bacilífero, constituye el reservorio de esta enfermedad. Ahora, cuando yo inhalo las partículas infectantes, estas gotas con bacilos ingresan a mi cuerpo y yo me transformo en un huésped. Puede ocurrir lo siguiente. Yo como huésped, si estoy bien nutrido, inmunocompetente, lo que voy a hacer es un foquito primario. Después ese foco va a calcificarse y los bacilos van a ser llevados a los ganglios y ahí acabó el problema. Estoy con mis ganglitos, con el bacilo guardado por muchos y muchos años. Pero si yo estoy inmunodeprimido, estoy desnutrido, estresado, lo demás, aparece la primoinfección. La primoinfección puede ubicarse en el mismo pulmón o en su defecto erosionar un bajo sanguíneo e irse a localizaciones extrapulmonares. Hay una alta incidencia de tuberculosis en médicos y sobre todo en internos y en residentes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se inmunodeprimen por el trabajo, el descuido de su nutrición y todo eso finalmente los lleva a riesgos. Miren, el bacilo de Koch ingresa al alveolo. El macrófago lo fagocita. El macrófago libera sustancias que van a activar el accionar de los endotelios, tanto alveolar como capilar, generando la formación de citoquinas como factor de necrosis e interleuquinas. Qué interesante, miren, los endotelios tienen participación activa en la cascada inflamatoria de la TB. Después el macrófago, para poder fagocitar al bacilo de Koch, tiene primero que reconocerlo. Lo reconoce a través de receptores. Otra cosa importante que me estaba olvidando, el bacilo de Koch, durante su paso hacia el alveolo, es opsonizado por proteínas que están en el moco respiratorio. ¿Okay? Entonces, esto lo hace más apetecible al bacilo de Koch para que el macrófago lo pueda destruir. Y por otra parte, hay receptores que captan las diferentes lipoproteínas y ácidos micólicos de la pared del Mycobacterium
y encadena un reconocimiento inmunológico. Por lo tanto, esto va a favorecer la fagocitosis de este bicho. El macrófago comienza a liberar una serie de sustancias, interferones, interleuquinas, factor de necrosis, caspasas, las cuales se dirigen a los capilares alveolares para que se recluten más macrófagos y más neutrófilos, amplificando la respuesta inmunológica. Ahora, los polimorfos nucleares neutrófilos también van a ayudar, pero su accionar es un poco limitado. Como lo dije en la mañana, los bacilos de Koch son como los terroristas, estos terroristas o bandas muy organizadas, ¿no? Tenemos el choro Monse que arrancha sombreros en la combi, tenemos el choro un poquito más faite que ya por ahí entra y roba una tienda de electrodomésticos, y tenemos el choro ranqueado, ¿no? Esos que se roban bancos, que secuestran, ¿ok? Niveles de delincuencia. Igual ocurre con el bacilo de Koch. Tenemos bacterias Monses, bacterias medianas, y en las élites está el BK, el bacilo de Koch. Pregunta, tenemos una banda organizada, tenemos un grupo terrorista, ¿mandarían ustedes, con todo respeto, a los policías de la comisaría de Bellavista para que puedan enfrentarlos? No, pues, es lógico que yo tengo que mandar allá a los FOES, a fuerzas especiales, para que los puedan destruir. Igual ocurre con la TV. Los polimorfos nucleares son como los policías, hacen su chamba, pero van a ser derrotados. Pero hicieron al menos el esfuerzo. Los polimorfos intentan en lo posible destruir los bacilos de Koch, logran matar uno que otro a través de fagocitosis, a través de la liberación de polipéptidos antimicrobianos, pero al final van a ser vencidos. ¿Quiénes son nuestras fuerzas de élite? Aunque ustedes no lo crean, son los macrófagos. Antes se pensaba que la célula más importante en la fisiopatología de la TB era el linfocito. No, es el macrófago. El macrófago es la estrella principal de este circo. El macrófago destruye a los bacilos y se fagocita a los polimorfos destruidos por los bacilos. El macrófago va a digerir el bacilo y va a transformarlo en proteínas para presentarlo a los linfocitos. El macrófago es una ACP, una célula presentadora de antígenos, ¿ok? Por lo tanto, el macrófago es el principal elemento inmunológico de la respuesta inmunológica a la TB. Miren, ¿cómo es que trabaja el macrófago? Aquí he dibujado un macrófago como si fuera una estrellita, y lo que está acá no es un núcleo, ¿ya? Es un fagosoma. El macrófago fagocita al bacilo y lo que hace es fundir al fagosoma los lisosomas para que las enzimas proteolíticas y los hidrogeniones entren y digieran al bacilo, lo maten. Pero este bacilo es bien bravo, tiene una gruesa capa que le da protección. ¿Qué ocurre? Ocurre de que proliferan más y más bacilos dentro del fagosoma. Algunos de estos bandidos escapan y se van fuera del macrófago. Y hay tanto bacilo en el fagosoma que induce fenómenos de apoptosis o muerte programada en el macrófago, terminando el macrófago por desaparecer. Se liberan los bacilos y se van e invaden a otros macrófagos. Entonces se va desencadenando una cascada inflamatoria. Ahora, cuando tenemos bacilos metidos dentro del fagosoma, lo que hace el macrófago es fundir los lisosomas al fagosoma y permitir la liberación de enzimas digestivas por una parte. Por otra parte, hay una bomba hidrógeno ATPasa que permite la entrada de hidrogeniones dentro del fagosoma, volviendo un ambiente acidótico y originando finalmente la muerte del bacilo, ¿de acuerdo? Pero quedan siempre bacilos vivos. ¿Qué es lo que hace nuestro honorable e heroico macrófago? Se apoptosa, es decir, se autoelimina, activa mecanismos de apoptosis y de esa manera termina erradicando al bacilo. Y estos acúmulos de macrófagos en apoptosis son las que van a dar origen al calcium, ¿me entienden? Al calcium, al tejido necrótico. Por lo tanto, la capacidad de la bacteria para destruir a los bacilos dependerá mucho de los sistemas inmunológicos de la persona afectada. Y algo más interesante,
El bacilo de Koch no es un ente pasivo. El bacilo de Koch forma sustancias químicas que pueden hacer que el macrófago deje de trabajar bien. Tiene efecto inmunomodulador. Eso me explica por qué hay pacientes que tienen tuberculosis en el pulmón. Arrancan su esquema de tratamiento y los primeros 14 días se ponen peor. La gran pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que cuando estaban los bacilos activos ahí, estaban formando sustancias que apagaban el incendio a su favor. Pero cuando los antimicobacterianos destruyeron a los bacilos, se encendió la reacción inflamatoria. Se llama la respuesta paradojal o el síndrome de reconstitución inmunológica, que también aparece más frecuentemente en los pacientes con SIDA. ¿Cómo ocurre en el SIDA? Soy un paciente con HIV, tengo TB, tengo mi huequito acá con TB. Arranco mi tratamiento antimicobacteriano y también me dan mi targa. Ya saben lo que es targa, ¿no? Terapia antirretroviral de gran impacto, gran amplitud, no, de gran actividad. Tomo mi targa. ¿Qué es lo que hace el targa? Reduce la carga viral. Al reducirse la carga viral, se incrementa la población de linfocitos y eso genera liberación de sustancias inflamatorias y lo que era un huequito se vuelve un huecote, pues. ¿Me acuerdan? Se produce una exacerbación de la inmunidad. Es un síndrome de reconstitución inmunológica, también denominado el iris. Muy bien. Eso aparece en HIV negativo y positivos. Bueno, después de que se ha comido o se ha digerido al bacilo, antígenos, proteínas del bacilo se juntan con proteínas formadas en retículo y en Golgi y van a generar los receptores del complejo de histocompatibilidad tipo 2 que van a actuar en la presentación hacia los linfocitos. De tal manera que los macrófagos generan estos receptores y presentan los antígenos a los linfocitos, sobre todo de la línea T. Estos linfocitos se van a activar, generan citoquinas para capturar más macrófagos y traer más linfocitos y ya se comienza a amplificar la respuesta inmunológica. Gelomoto, apágalo. Entonces, el macrófago se activa. ¿Cuándo se activa el macrófago? El macrófago activado, lo voy a avanzar, el macrófago activado se transforma en dos tipos de células. Se transforma en célula epitelioide, alargada, que está alrededor en la periferia del granuloma. Y se transforma en célula gigante tipo Langhans, que es cuando varios macrófagos se funden en uno solo y tratan de esa manera tratar de defenderse mejor contra el ataque del bacilo de Koch. Regresando entonces, hemos activado el macrófago. Los macrófagos, volviendo a explicarlo, presentan el antígeno a los linfocitos generan citoquinas. Acá hay dos citoquinas que no se deben olvidar: interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa son las dos citoquinas más importantes de la respuesta inmunológica a la tuberculosis. No se olviden, interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Bien, entonces los macrófagos se activan, después van llegando más y más macrófagos y se van apelotonando los macrófagos, se van formando células gigantes tipo Langhans. Aquí ya comienza a desarrollarse el granuloma. Después se siguen acumulando macrófagos, fagocitan bacilos, alrededor células gigantes. Epitelioides son estas, ya acá hay un error en la línea negra debe ser a estas de acá, estas que están de manera fusiforme. Epitelioides intentando limitar la reacción y también hay un casquete de células de linfocitos y plasmocitos. Este es el granuloma, ¿de acuerdo? El granuloma TB que ustedes ven ahí en la histopatología. Pero pasa la reacción a aumentar, 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 y el centro del granuloma recibe menos cantidad de sangre, porque los bajos son periféricos, y más los macrófagos que han sufrido apoptosis, se va desarrollando la necrosis gaseosa. ¿Me entienden? Entonces la necrosis gaseosa es el resultado de una anoxia tisular por la falta de oxígeno en el centro del granuloma y es el resultado de la apoptosis de los macrófagos infectados. ¿De acuerdo? Si así me lo hubieran explicado a mí en pregrado, qué bonito hubiera sido. Porque cuando me lo explicaron esto yo no lo entendía. A mi inmunología le tenía temor. Y miren acá, tenemos aquí la necropsia de un paciente con tuberculosis multisistémica y lo que ven acá es el famoso casium. Tiene el aspecto de un queso untuoso, mantecoso, adherido. Y lo que están viendo acá es
un caso de tuberculosis pleural, porque este casium está afectando la pared interna de tórax, es decir, la pleura parietal. Y aquí es el mismo caso, el mismo paciente, el mismo cadáver. Miren aquí los granulomas tuberculosos caseificantes que se han desarrollado en el mesointestinal. Este paciente también tenía una tuberculosis enteroperitoneal agregada. Y si vemos al microscopio de una pieza ya pulmonar, aquí está el granuloma caseoso, el centro necrótico, y ya comienza a haber evacuación del contenido necrótico, porque probablemente este granuloma caseificado se comunicó con una vía aérea. Muchos pacientes con TB te cuentan, doctor, yo tosí y botaba como carnosidades oscuras. Era realmente el pulmón necrosado que lo iban eliminando. ¿Y esto cómo se refleja? Se refleja en la aparición de las formas úlcerocavitadas, ¿okay? Porque comienza a haber evacuación del tejido necrótico. Cuando yo tengo úlcerocavitaciones, me implica una evolución ya de una edad importante. Y aquí vemos la cavidad, miren. Una cavidad tuberculosa no es una cavidad regular, ¿eh? Por dentro tiene septos, tabiques. Es por eso que estas cavidades son difíciles de tratar. Cuando son muy grandes, más de 4 centímetros, pueden ser factor de la fomentación de resistencias. Porque aquí crecen lo que se llama población de crecimiento rápido y estas rápidamente mutan. Y lo que ven aquí arriba es una paquipleuritis o casquete pleural que intenta limitar la diseminación de la enfermedad. Bueno, entonces ya aprendieron qué es un granuloma TB, cómo se desarrolla el granuloma TB. Después de que el macrófago ha hecho su chamba, vienen las células dendríticas. Estas células dendríticas, o también llamadas de Langerhans, lo que hacen es coger al bacilo, también se lo fagocitan, y lo que hacen es llevárselo a los ganglios regionales, a los ganglios mediastinales o peribronquiales o pariliares. Y ahí se desarrolla lo mismo, una reacción granulomatosa, pero ya queda limitado. Ven aquí las células tipo Langerhans, ¿la ven o no? Y ahí queda por muchos años. El bacilo de Koch a este nivel deja de ser aerobio estricto y se vuelve aerobio facultativo. Su metabolismo baja casi cero, entra a un estado de hibernación y está ahí por muchos años. Ahora, ¿qué pasa si es que yo me inmunodeprimo? Me da una enfermedad debilitante. Bueno, pues se pierde el control y estos bacilos se aprovechan y por vías broncógenas, hematógenas o linfangíticas regresan al tejido pulmonar y se van principalmente a los lóbulos superiores, específicamente a las ápices pulmonares. Ojo, esto no es una regla para todos. Se ha visto, les comento el dato, de que en pacientes con HIV, con diabetes o con uso de corticoides crónicos, la infección no ocurre en las ápices. Hablamos de la reinfección, ocurre en las bases. ¿Ok? Ocurre en las bases. Ese es un guachito que les doy. Si la diseminación es hematógena, es decir, erosiona por ahí el bacilo miserable, un bajo sanguíneo, y se va por todo el cuerpo, va a invadir el intersticio pulmonar y va a desencadenar la tuberculosis miliar. ¿De acuerdo? Miliar. No. Cuando es el complejo de Gong, ocurre en cualquier parte del pulmón. Cuando ocurre la reinfección, es que mayormente va a las ápices. ¿De acuerdo? Ahora, es bien raro, pero también se describe que el foco de Gong se instala en un punto bajo del pulmón, el paciente está inmunodeprimido, y de ahí la infección se va para arriba. Comienza a haber una extensión hacia zonas más aireadas. ¿Me entiendes? Pero eso es la excepción. Bien, aquí está el foco de Gong. El foco de Gong puede ocurrir en cualquier parte del pulmón, ¿ok? En cualquiera. Después ocurre el foco de Gong asociado a enopatía iliar. Se llama complejo de Gong o complejo de Ranke. ¿De acuerdo? Complejo de Gong o complejo de Ranke. Cuando ocurre la reactivación, lo que le llaman la tuberculosis postprimaria o secundaria, las lesiones se ubican en las ápices.
Si esto evoluciona, va a terminar dando las formas úlcero-cavitarias o TBC cavitada. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas piezas anatómicas de pulmones con tuberculosis. Miren, tremenda cavidad, cavidades irregulares y tabicadas. Aquí es bien bravo que llegue el tratamiento anti-TB. Llega, pero llega disminuido porque no hay mucha vascularización. Por eso, cuando hay cavitaciones muy grandes, hay que estar pensando en la posibilidad quirúrgica. Pero ojo, no se recomienda operar a un paciente si es que por lo menos no ha recibido 3 meses de tratamiento efectivo. Porque si tú operas un pulmón que está con TB activa, te apuesto que va a ser fístula. Al poco tiempo va a ser fístula broncopleuropcutánea y vienen las complicaciones más fuertes. Miren aquí, esta foto sí es Perú. Esta foto la tomé en mi paso por patología, ¿ya? Por eso dije, bueno, la cámara, llevarlo al hospital. Y miren este caso, este paciente fallecido por una complicación TB, y miren la TB, hizo una cavidad y la cavidad fistulizó a la pleura. Él hizo un empiema tuberculoso. Finalmente, miren el pulmón hemorrágico, ¿lo ven o no? Hizo una trombosis pulmonar también, que fue la causa de su deceso. Tuberculosis primaria, tuberculosis activa, que ya se va a la parte de las ápices, la postprimaria, y aquí la postprimaria de reactivación, pero úlcero cavitada. Y esto pues, si ustedes ven esta placa, dicen, ah, caracho, ¿hay que hacer descarte de TB o no? Es lo característico. El infiltrado pulmonar. ¿Qué significa infiltrado? Es la suma de lesiones acinares con intersticiales. Acinar con intersticial igual a infiltrado. Y es un infiltrado ápico subclavicular, otros le llaman iliofugal. Todo lo que va del ilio para arriba se llama iliofugal. Lo que va del ilio para abajo se llama iliobasal. Este es un infiltrado ápico subclavicular, iliofugal del lado derecho, muy sugestivo de TB. No puedo decir que es TB, ¿no es cierto? Porque puede ser otra cosa, pero es muy sugestivo de TB. Ahora, a veces la TB no afecta el pulmón, afecta la pleura, porque el granuloma es subpleural y por contigüidad afecta la pleura. Y tenemos aquí un derrame pleural TB. Y a veces tenemos las dos formas, un hueco y derrame. Se llama las tuberculosis pleuroparenquimales. Cuando se desarrolla la tuberculosis miliar, que es cuando hay diseminación hematógena, ¿se acuerdan o no? Hay un riesgo de que la infección se vaya para arriba. A todo paciente con TB miliar hay que hacer estudios de líquido cefalorraquídeo para descartar que no haya tuberculosis meningoencefálica. Y un poquito de imaginación, no se ve muy bien, se ven múltiples nodulitos, como que hubiera tirado arena sobre la placa. Estos micronodulitos vienen a ser estos microgranulomas. Son nodulitos menores de 2 milímetros. Y es lo que se ve en las patologías miliares. A propósito, cuando hay tuberculosis miliar, es recomendable en algunos casos utilizar corticoides. Y ahí viene la pregunta, ¿se puede utilizar corticoides en el manejo de TB? La respuesta es sí, en algunas situaciones. Pero ojo, corticoides junto al tratamiento TB, no corticoides solos, ¿ah? ¿Qué casos? Les digo, tuberculosis miliar sería una indicación de corticoide en tratamiento TB. Otro sería la tuberculosis pleural extensa o masiva. Tuberculosis pleural extensa o masiva, corticoides ayudan a absorber el fluido. Tuberculosis pericárdica. Cuando hay tuberculosis en el pericardio se recomienda dar corticoides, porque si no le das, se produce una pericarditis constrictiva y produce problemas de restricción. La pericarditis encefálica o meningoencefalítica, también se recomienda dar corticoides. Y también se recomienda dar corticoides en las formas exudativas amplias, esos pacientes que vienen disneicos con formas neumónicas. Hay la neumonía TB, van a ver consolidados tremendos, exudados inflamatorios, se le puede dar un poco de corticoide, ¿de acuerdo? Las diseminaciones en quienes son frecuentes. Son frecuentes en niños menores de 5 años, en lactantes, adolescentes, desnutridos, alcohólicos e inmunodeprimidos, ¿de acuerdo? Es fácil de que la TB se vaya del pulmón a órganos extrapulmonares. ¿Qué órgano del cuerpo no está exento de TB? El pelo, porque el resto le puede dar TB a cualquier lugar.
cualquier lugar te puede dar TB. Y aquí vemos una forma avanzada de TB, ¿no? Una TB bilateral, pero esta es una TB seguro que de reinfección, porque yo veo acá fibrosis agregada. Es que ¿cuál es el problema de la TB? El paciente viene con TB, le das tratamiento, se cura, pero sigue viviendo en la misma miseria de antes. Sigue comiendo comida poco nutritiva, sigue viviendo hacinado, sigue viviendo en condiciones muy inadecuadas y se vuelve a reinfectar. ¿Okay? Y cada vez que se reinfecta, se cicatriza una nueva parte del pulmón. Miren acá, una tomografía donde se ven formas úlcerocavitarias de tuberculosis. Miren acá, esto es una fotito Made 2 de mayo, donde vemos un paciente que ha perdido todo el pulmón del lado izquierdo por la TB. Se le llama el síndrome de destrucción pulmonar crónica o fibrotórax secuelar. ¿De acuerdo? Destrucción pulmonar crónica o fibrotórax secuelar. ¿El corazón dónde está? Las tracciones se llevan el corazón para un lado. Este paciente es disneico per se. ¿Por qué? No solamente porque ha perdido un pulmón, sino porque recuerden que aquí entra sangre, ¿no es cierto?, al pulmón, porque el pulmón lo ha perdido, pero los vasos sanguíneos pulmonares que están ahí todavía. La sangre llega al pulmón destruido, pobre en oxígeno. ¿Y cómo regresa al corazón? Pobre en oxígeno. ¿Cómo se llama eso? CHAM. Si hay un CHAM patológico terrible. Estos pacientes tienen disnea, no solamente por falta de parénquima, sino por el CHAM. A estos pacientes tú los operas, le sacas el tejido, clampas la arteria pulmonar y mejora su disnea. El problema es que operarlos es muy riesgoso, porque este pata es puro hueso y pellejo, ¿sí o no? Debe tener proteínas bajas, tiene poca materia prima. Y otra cosa, una operación de neumonectomía de un fibrotórax es altamente sangrante. Los cirujanos de tórax cuando entran a operar esto se tiran 12 a 14 horas en quirófano. Van cortando, cauterizando, es muy complicada la cirugía. Ahora, ¿este caso de qué se trata? Un paciente que tuvo tuberculosis hace 20 años, perdió un pulmón y viene al hospital 2 de mayo porque le apareció otro foco tuberculoso. Sigue viviendo en su mismo estado miserable y de esa manera aparece la enfermedad. Ahora, aquí vamos a hacer una pequeña corrección. El diagnóstico de certeza está dado por el bacilo, por la presencia de un BK positivo. Yo diría que no sería de certeza, es una alta presunción diagnóstica. Porque ¿quién me da la certeza? ¿Cuál es el gol estándar diagnóstico de TB? El cultivo BK de la secreción que hemos mandado a cultivar. El cultivo BK positivo, eso me dice que es TB. Porque no vaya a ser que lo que tenga no sea bacilo de Koch, sea una micobacteria típica, que también es bacilo ácido alcohol resistente. ¿Me entienden o no? Por eso es que el cultivo específico, ese sí me dice que estamos frente a una TB. Ahora, doctor, yo tengo a mi hermana que es BK negativo, así que no tengo problema, no me voy a proteger, no me voy a cubrir porque no me va a contagiar. Ojo, para que sea BK positivo la muestra, tiene que haber más de 10.000 bacilos por mililitro. Es decir, el paciente BK negativo tiene también un potencial de contagiar. Es menor, pero lo tiene. Y cuando hablamos de las micobacterias, que son el grupo pues que acompaña a la TB, tenemos múltiples micobacterias y es bueno saber cuáles son, porque el manejo de una tuberculosis por BK es muy diferente a una micobacteriosis, por ejemplo, por Mycobacterium fortuitum o accessum o Cansani o avian intracelulares. Es diferente. Por eso es que a todo paciente que tenemos la sospecha de TB le pedimos BK más cultivo, más prueba de sensibilidad y tipificación de micobacteria. 4 en 1. ¿Y cómo lo hago, doctor? Bueno, pues ahora hay un formato del tamaño de una hoja 4 que ustedes tienen que llenar. Y ahora ya no son las órdenes casi larguitas como eran antes. Ahora es un formato. Y ahí se coloca, yo quiero esto, esto, esto. Si el paciente recién va a comenzar, pídanle todo. Porque hemos tenido, y tenemos ahorita un caso de un paciente con Mycobacterius accessus, que es rarísimo, pero que es considerada una micobacteria incurable. A ese paciente le está esperando una lobectomía salvadora. Ya está ahorita en prequirúrgicos. ¿Me entienden? Ahora, ¿cómo hacemos diagnóstico de tuberculosis? Podemos valorar tuberculosis en estadio de infección o latente con el famoso PPD.
PPD es una prueba, una intradermorreacción, también llamado el PPD, el antígeno, el derivado proteico purificado, y se coloca debajo de la piel y se lee a las 72 horas y se ve si se ha formado o no una maculopápula. Se lee con una reglita cualquiera el borde de la induración. Y si esto mide más de 10 milímetros, es compatible con infección TB. Infección TB, no enfermedad TB. Estamos hablando 10 milímetros en adultos. En niños y en inmunodeprimidos, 5 milímetros. ¿Ok? Ahora, doctor, ¿el PPD es lo máximo que hay en eso? No. Ha salido uno nuevo que es el cuantiferón, que en la cual ya no es una prueba cutánea, sino se le saca sangre al paciente y se mide los niveles de interferón específico para TB. El cuantiferón es mucho más sensible y específico que el PPD. El problema es el costo. Todavía no ha entrado como una medida que dé el Estado para hacer screening o tamizaje de infección latente. Y para enfermedad tuberculosa hay que valorar la parte clínica, la exploración física. La imagenología cobra importancia radical en TB pulmonar. Rayos X, tomografía, TEN, diagnóstico de laboratorio, baciloscopía y cultivos, y en casos en donde no conseguimos muestras, habrá que ser invasivo. Biopsias, broncoscopías, toracotomía, videotoracoscopía. Bien, Magali Medina, ¿no? Parecida. Y está que le dice al paciente que por favor se vaya a la unidad de recolección de muestras a botar la muestra. Aquí el paciente hace el esfuerzo para botar un buen esputo. De ahí el esputo es marcado, es coloreado con la coloración de Ziehl-Nielsen, ¿ok? Y después un laboratorista entrenado tiene que leerlo. Y miren acá este caso, ¿no? Tenemos un frotis con una cantidad impresionante de bacilos de Koch. Este tranquilamente es un BK3 Cruz. Y aquí está amplificado el bacilo, unos especie de bacilos alargados de color rojizo. Ahora, cuando decimos BK, una cruz, dos cruces, tres cruces, se refieren a esto, ¿no? Se dice bar negativo cuando el laboratorista evalúa 100 campos microscópicos y no encuentra nada. Se dice pausibacilar cuando encuentra entre 1 a 9 bacilos en 100 campos. Y lo que debe colocar en su informe es la cantidad de bacilos que encontró. 1, 2, 3, 4 bar. Eso se llama pausibacilar. Se dice una cruz cuando hay de 10 a 99 en 100 campos, dos cruces de 1 a 10 por campo, y más de 10 por campo se llama 3 cruces. Esto se llama la carga bacilar. Cuando la carga bacilar es mayor, el diagnóstico de TB fue tardío. Ahí hay un problema médico de fondo o del paciente. O el paciente se dejó, o por ahí lo vio algún médico que no hizo un buen estudio. Los cultivos son mucho más sensibles para el diagnóstico de TB. Miren, ¿cuántos bacilos se requieren para que el cultivo salga positivo? 10 bacilitos. Por eso que son muy sensibles. Lo malo de los cultivos es el tiempo en que demoran. 45 a 60 días en que un Lowenstein-Janssen me forme colonias. Ese es el problemita. Y aquí tenemos el Lowenstein-Janssen, que es el que más utilizamos, pero no es el único. Hay otros cultivos, el Miglebruch, el Baptep, son diferentes cultivos que ¿qué tienen de bueno? Que el resultado es más rápido, demora menos días. ¿Qué tiene de malo? Que son más costosos. Cultivos para sensibilidad. Esto es muy importante que sepan. Cuando uno se cataloga como consultor, ya se supone que sus médicos saben esto. Es por eso que nosotros en Adisa Callao, la semana pasada tuvimos un taller de RAFAS. Cada año nos reunimos con todos los encargados de TB de todas las microrex del Callao. Y así como ustedes que están sentados, y nos encerramos una semana. Y hacemos todo lo que es TB. Todo. Tanto la parte de medicina como de enfermería. Los capacitamos. ¿Por qué? Porque cuando el paciente llegue a nuestras manos, un paciente con MDR, con fracaso, con RAFA, yo debo suponer que ese médico ya le pidió prueba de sensibilidad. Yo no concibo que un médico que maneja TB le dé tratamiento a un paciente sin haberle pedido sensibilidad. ¿Me entienden? Ahora, las sensibilidades hay de dos tipos, las convencionales y las rápidas. Les doy una idea. Viene un paciente con TBC, con sospecha de TB. Le pido en esa orden grande cultivo para DK, sensibilidad
método rápido y método convencional. El método rápido que se utiliza en Lima son dos, el MOX y el GRIEX. El MOX se utiliza mucho en el Callao y GRIEX en el resto de Lima. Ambos métodos son métodos rápidos porque te botan el resultado y la sensibilidad en 14 a 21 días. Y te botan sensibilidad a dos drogas, isoniazida y rifampicina. ¿Por qué? Porque no se olviden que isoniazida y rifampicina son el núcleo básico del tratamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, Luchito tiene tuberculosis. Le arranco el esquema 1, ¿ok? Porque Luchito es la primera vez que tuvo TB. Le arranco esquema 1. A los 20 días me llega el resultado. Guay, MOX HR resistente. Estoy frente a un MDR. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cambiarle el esquema. ¿Y qué le doy? Le doy un esquema con otras drogas, que se llama en este caso empírico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si le estamos dando tratamiento a Luchito y en eso me llega la sensibilidad convencional, que demora 3 a 4 meses? ¿De acuerdo? Y me sale que no solamente era resistente a H y R, era resistente a H, R, piracinamida, kanamicina, cicloserina. Entonces yo debo reajustar el tratamiento y dar el esquema según la sensibilidad. Su esquema ya no se llama empírico, ahora se llama individualizado y va a durar 2 años. ¿Me entienden o no? Entonces eso es parte del trabajo del médico consultor. Ahora, ya se despertó, ya. No me preocupan porque después el Glasgow cae. Bien, entonces tenemos las ondas génicas. Hace no mucho salió los estudios de las ondas genéticas. Y ustedes saben que ahora PCR se utiliza para muchas cosas. Bueno, para TB también se usa PCR. Se obtiene la muestra pulmonar o extrapulmonar y lo que hacen los biólogos moleculares es determinar la presencia o existencia de ADN micobacteriano. Y algo más, se puede obtener los genes de resistencia a los antibacterianos, a los antimicobacterianos. Yo puedo saber si es resistente a H o R. ¿Saben cuánto tiempo demora este resultado? 2 a 3 días. Doctor, excelente, se acabó el problema. No. ¿Cuánto cuesta un MOX? Aproximadamente $5 la prueba. Un Long Westin Janssen, ¿cuánto? $1, $2. ¿Cuánto cuesta un PCR con análisis genético? Estamos hablando de unos $200 a $300. Entonces el problema es el costo. Y lo otro es que no siempre el PCR te sale positivo, porque se requiere que sea alguna colonia para chapar ahí la muestra. Quien está aquí es quien le habla con 10 kilos de más. Yo en la residencia me encebé, me dediqué a comer. Y aquí estoy haciendo una broncofibroscopía a un paciente para obtener una muestra, lógicamente para poder hacer cultivos adecuados. Y cuando hay derrame pleural, aquí estamos haciendo una toracocentesis, ¿no es cierto? Y aquí vemos el característico líquido amarillo citrino, ¿no? Y lógicamente, ¿qué le piden a ese líquido? Le piden ADA, le piden citoquímico y vemos, ¿no? Después de esto, le hice la biopsia pleural porque a todo paciente con TB se debe hacer biopsia. Y la biopsia, un pedacito se va para patología y un pedacito se manda para cultivar. Bueno, síntomas de TB es lo que enmarca al sintomático respiratorio. Tomas de 15 días, puede haber dolor torácico, puede haber hemoptisis, puede haber disnea, puede haber disfonía. Cuando tengan TB con disfonía, a ese paciente hay que ponerle mascarilla urgente porque debe ser TB laringia y está contagiando a todo el mundo. Baja de peso. Bueno, algo importante. El sintomático respiratorio se define como aquella persona que tiene tos más de 15 días. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos tipos de sintomáticos respiratorios existen? Existen 2 tipos. El sintomático respiratorio identificado y el sintomático respiratorio evaluado o examinado. El identificado es esa persona que tose más de 15 días. Lo identifiqué. ¿Qué voy a hacer? Le pido beca de esputo, le pido una plaquita de tórax y le pido un PPE. Si al final con esos parámetros yo determino que hay enfermedad activa, ajá, chapé el caso. Ya acabo de evaluar o examinar a ese contacto. Si yo tengo que el paciente todo es negativo, igual es un sintomático examinado, evaluado, pero se le llama despistaje negativo y se le manda pues
hace que siga tratamiento para la enfermedad de fondo. El PPD, lo que les decía, el PPD es un reactivo para determinar infección latente. Es positiva cuando mide más de 10, sobre todo en adultos, y en niños más de 5. Mucho cuidado con el PPD negativo. PPD negativo no te descarta al 100% que el paciente no tenga TB, ¿ok? A lo mejor es un paciente inmunodeprimido que tiene alergia por neoplasia, por virosis, por enfermedades granulomatosas, por VIH, por desnutrición, por corticoides. Tiene TB y su PPD es negativo porque es alérgico, ¿ok? Y miren acá, tenemos aquí una reacción positiva al PPD, ahí mide casi 15 milímetros, perdón, y aquí miren esta reacción, mucho mayor. La pregunta ¿es que este señor tiene más TB que este señor de acá? No, no hay ninguna correlación entre el tamaño de la reacción por PPD y el grado de enfermedad o de latencia tuberculosa. Es una respuesta inmunológica, depende de cada persona. Y la vacuna, que es el BCG, también llamado la vacuna con el bacilo de Kalmen-Werin, que es una forma atenuada del Mycobacterium bovis, se sigue dando y está en el programa ampliado de inmunizaciones. Ustedes se ven en el baño y van a ver en sombrito derecho una cicatriz queloide, ¿no? Es el BPD que le colocaron cuando lo habían recién nacido. Bueno, si ustedes revisan la página del Cochrane y ven los estudios, los metaanálisis, las revisiones sistemáticas, van a ver de que hay una gran porción que dice que el BPD sirve y otra que dice que el BPD no sirve para nada. Por eso es que las series te dicen de que su eficacia varía entre 0 a 80%, pero igual se da. Y si se da, bueno, no estamos haciendo nada malo. Lo que dice sabe es que si finalmente protege el BCG, protege contra las formas severas de tuberculosis, como la meningoencefalítica y la miliar. ¿De acuerdo? Bien, pasamos al tratamiento de la tuberculosis. Antes de comenzar el tratamiento, yo debo valorar la condición bacteriológica, si es PAUSI 1, 2 o 3 cruces o negativo. Segundo, antecedentes de tratamiento previo. Bien, vamos a romper algunos conocimientos que ustedes tienen. Paciente con TBC pulmonar primera vez, virgen a la TB, debe pasar al esquema 1. Paciente que ya ha tenido TB, ¿ok?, pero que su episodio anterior a ese fue por lo menos después de 2 años, pasa al esquema 1. El esquema 2 ya desapareció. Ya no hay esquema 2, ya no hay esquema 3, ya no hay esquema para HIV que duraba 8 o 9 meses, ya no hay. Ahora hay esquema 1 o único, ¿ok? Pero si tengo un paciente que ha recibido tratamiento más de 3 veces, multitratado, o un paciente que ha tenido TB recientemente, es decir, durante los primeros 2 años, antes de este último episodio, lo recomendable es que el consultor se siente, evalúe el caso, vea los factores de riesgo, a lo mejor le manda esquema 1 o le manda estandarizado. Es un esquema de retratamiento. Es un esquema que ya no tiene en su composición iso y rifa, etambutol y pira. Tiene cana, levo, etambutol, pira, ciclo y etio. Ya lo vamos a ver, tranquilos, ahí está escrito. ¿Ok? Y, lógicamente, tengo que estar monitorizando los resultados de las pruebas de sensibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, y en niños, el esquema varía al esquema 1. Bien, lo que dice en la norma que ha salido el año pasado es que para niños lo recomendable, ponen ahí, es esquema con iso, rifa, pira y estrecto. No debería dársele etambutol. Pero les doy un alcance. El año 2002, la OMS sacó un manual en donde expresamente coloca con evidencia que se puede dar etambutol en niños. Y si ustedes se van al hospital del niño, donde se maneja TB, ahí todos los niños reciben etambutol, no reciben estreptomicina. ¿Por qué? Por una cuestión muy interesante. Los niveles de resistencia a estreptomicina en el Perú son altísimos. La droga TB con más resistencia en el Perú es la estrepto y le sigue la iso. Entonces, preferible mejor le den etambutol. Y el riesgo para que este niñito me haga neuritis retrovulvar, o me haga problema oftalmológico es bajísimo. Las series hablan de menos de 3%. Así que pueden dar etambutol a los niños. Así su colega digo, ¿estás loco? Loco estás tú por no leer, le dices. Sí puedes darle. El otro es comorbilidades.
si el paciente es HIV, diabético, nefrópata, qué sé yo. Porque si es nefrópata, habrá que ajustar las dosis, ¿no? Sobre todo el etambutol. Localización de la enfermedad pulmonar, extrapulmonar, y por último ver la gravedad y el pronóstico de la enfermedad. Hay que ver si es una enfermedad severa, si el paciente es terminal, ¿no? Bien, vamos a ver la parte histórica de los tratamientos para TB. Miren, en el siglo XIX intentaban manejar la TB con sanguijuelas. Bueno, ahí lo que conseguían era un tuberculoso anémico. Aquí tenemos el neumotórax terapéutico, que sí tenía un efecto, ¿no? Lo instalaron en el siglo XIX, inicios del siglo XX. Como lo comenté en la mañana, revisen su YouTube, ese YouTube que utilizamos todos para bajar videos, que es muy bonito, no es espectacular. Ahora, ¿cómo es el internet? ¿No? Yo cuando viene mi viejo, nos tomamos unos vinos, conecto mi laptop al televisor con el parlante. ¿Qué quieres escuchar, viejo? Ya, ponte la Sonora Matancera, lo pongo. Pe. Ponte Héctor Lavoe, pongo. Pe. YouTube te da todo eso. YouTube también sirve para educarnos. ¿Por qué les digo esto? Pongan así, Lima 1940, ¿ya? Y les va a salir en ahí un reportaje, creo que es de la Universal, de 1940. Y sale Lima de los 40, son 3 capítulos. Y en el tercer capítulo sale la San Marquitos y sale un examen de grado de esa época, que ustedes saben que los exámenes de grado eran diferentes, hasta la década de los 70. Tú para graduarte de médico, te venías bien alterno, te sentabas, estaba a la mesa y había un jurado calificador, un profesor principal y 2 auxiliares. Y habían 3 ánforas, ¿no? Nos parecían unos jarrones romanos. Lo que hacías tú es coger, pues, y le entregabas el bolo. Y el bolo te indicaba una pregunta compleja. Tú te sentabas y el doctor tenía que sacarte el jugo con la pregunta. Si tú respondías a la altura, te graduabas de médico. Si no, regresa, compadre. Un año más, hasta que puedas volver a dar tu examen. Sale esa parte. Y después de esa escena, sale un hospital. No sé si es el 2 de mayo, no lo ubico bien. Pero se ve ahí a un médico cómo le inyecta una aguja al paciente y, como inflar llanta, le está metiendo aire al pulmón. Ahí se está viendo un neumotórax terapéutico. Lo que se busca es colapsar el pulmón para que el tejido pase a un estado hipóxico y el crecimiento de la bacteria se limite y de esa manera poder curar al paciente. Estamos hablando de la época preantibiótica, porque el primer antibiótico para tuberculosis apareció en el año 1944, que fue la estreptomicina. Ahí comenzó la época antibiótica o de la quimioterapia. Cuando apareció la estreptomicina, salieron reverendos títulos, ¿no? Así como ahorita están saliendo Perú campeón de la Copa América porque empató con Uruguay. Ya, igualito pusieron la TBC, el fin de la tuberculosis, porque salió la estreptomicina. Pero no, se dieron cuenta rápidamente, al poco tiempo, que con estreptomicina un porcentaje curaba y un porcentaje no curaba, y al contrario, la ampolla no le hacía nada. Ya se iban dando cuenta que la base para el tratamiento antituberculoso es con mínimo 3 a 4 drogas, que es una de las bases, por un tiempo no menor de 6 meses. Bien, y esto es lo que les estoy diciendo. La base bacteriológica del tratamiento TB es asociación de medicamentos para evitar resistencias y tratamientos prolongados para matar las diferentes poblaciones. Crecimiento rápido, crecimiento lento y crecimiento ocasional. Ya vamos a ver eso. Y aquí tenemos el gran grupo de los antimicobacterianos. En amarillo, el grupo de los medicamentos de primera línea y en verde los de segunda línea. Primera línea, iso, rifa, pire, tambutol y estrecto. De segunda línea, los aminoglucósidos, cana y amica, el glicopéptido caprio, las quinolonas, cipro, oflo, levo y moxi, la ciclopaz, etio, protio, amoxi, rifa, claritro, clos. Aquí agreguen algo más. Agreguen ahí otros nuevos antitebes de última generación. Imipenencilastatina. Imipenencilastatina. Otro, meropenem. Meropenem. Otro, linezolic. Linezolic. Y hay uno bien curioso, se llama la tioridacina. THI. Tioridacina. Tioridacina. ¿Por qué es curioso? Porque la tioridacina es
un antipsicótico, primo hermano de la clorpromacina. ¿Qué se dieron cuenta? Que aquellos pacientes con tuberculosis, ya, sobre todo MDR, esquizofrénicos que recibían tiroidacina, curaban más rápido que aquellos que no lo recibían. Llamó la atención. Hicieron el estudio y se comprobó que tiene actividad antimicobacteriana. Igual que el Viagra, pues. El Viagra no fue creado para disfunción eréctil, fue creado para manejo de problemas cardíacos. Pero ¿qué se vio? Que estos muchachones estaban bien del corazón y estaban alegrones todo el día. Y a partir de ahí el Viagra se derivó para disfunción eréctil. Ahora, poblaciones basilares. Esta imagen ya la han visto hace un rato, es una cavidad. En el interior de la cavidad ocurre una multiplicación rápida de los bacilos. Por lo tanto, dentro de esta cavidad se están formando poblaciones de crecimiento activo, continuo. Y esta población extracelular es la que origina los beta positivos y puede ser fuente de resistencias. Se llama la población de crecimiento rápido o extracelular. ¿Cuáles son los antimicobacterianos que se encargan de destruirlos? Son tres: iso, estrecto y rifa. Iso, estrecto y rifa, en ese orden, son los que destruyen las poblaciones de crecimiento rápido. Es por eso que la iso y rifa son denominados el núcleo básico de tuberculosis. Y otra cosita importante, doctores, los medicamentos de primera línea son los mejores para tuberculosis. Los de segunda y tercera son más débiles. No es que la capo y la moxi sea mejor que la iso, es más débil. Es por eso que los tratamientos con medicamentos de segunda y tercera duran año, 2 años, son más prolongados. ¿Me hago entender? Ahora, nos vamos al tejido. Tenemos aquí una visión microscópica de un tejido con tuberculosis. Aquí vemos el calcium, el centro necrótico, y aquí la reacción inflamatoria. El puntero señala la zona inflamatoria. Ahí hay macrófagos que tienen bacilos en su interior. Por lo tanto, ahí tenemos una población de crecimiento lento, intracelular. Población de crecimiento lento intracelular, que puede ser la fuente de recaídas. ¿Cuál es el antimicobacteriano que tiene capacidad esterilizante? La piracinamida. En menor grado, la rifampicina, pero es la pira la más importante en este nivel. Y por último, en el calcium también puede haber uno que otro macrófago degenerado con bacilos. Esto constituye los bacilos de crecimiento esporádico o durmiente. Estos bacilos también tienen que ser erradicados porque pueden originar recaídas después de haber salido de alta el paciente. Y el medicamento que se encarga de erradicarlos es la rifampicina. No se olviden, en el esquema 1, que dura medio año, tenemos la primera fase, la fase 1, que dura 2 meses con medicación diaria con 4 drogas. Y la fase 2 con medicación bisemanal con 2 drogas. La primera fase se llama la fase de erradicación y la segunda fase se llama la fase de esterilización. ¿Ok? Eso es muy importante saberlo. Y ahora por fin van a entender este esquema. Yo me acuerdo en pregrado, me hicieron esta clase y estaba más perdido. No entendía estos esquemas medio raros. Y aquí podemos ver de rojo la población de reproducción rápida, activa o extracelular. De amarillo, la población de crecimiento lento o intracelular. Y la de color celeste, la población de crecimiento esporádico. Y vemos cómo es que la población de crecimiento extracelular es la responsable de los síntomas, de las resistencias y también de fracasos. Mientras que las de crecimiento intra y esporádico son responsables de las recaídas. Bien, solamente que a cuestión, a grosso modo, la isoniazida, recuerden que este es un medicamento que actúa en la formación de ácidos micólicos de la pared micobacteriana. La isoniazida tiene un potencial de disminuir o consumir algunas vitaminas del complejo B,
sobre todo la vitamina B6 o piridoxina. Es por eso que a los pacientes que reciben tratamiento TB con esquema 1 se recomienda darle complejo B, ¿de acuerdo? Pero cuando reciben tratamiento con otras drogas como cicloserina o PAS, es preferible darle piridoxina en altas dosis, porque estos consumen más complejo B o más piridoxina que la isoniazida. La rifampicina lo que hace es inhibir la síntesis proteica a nivel del ARN. El etambutol es un bacteriostático que se ha visto inhibe la incorporación de ácidos micólicos a la pared bacteriana. La piracinamida, su mecanismo no es muy conocido, pero se piensa que interfiere en el metabolismo del micobacterio a través de su enzima piracinomidasa. Y la estrepto, como buen aminoglucósido, inhibe la síntesis proteica. ¿Okay? Y aquí está, ¿no? Un cuadrito que refleja todo lo que hemos dicho, que ahora se van a sentar en su casa a revisarlo. Algo interesante es que la rifa y la isoniazida deberían ser dadas en ayunas. Si alguno de ustedes trabaja o ha trabajado en un centro de salud y se va al programa de TV, van a ver que el paciente viene con su vasito, su tupper o su tomatodo con cuáquer con leche, la mayoría, ¿no es cierto? Y la enfermera o la técnica le da las 11 pastillas. Suá, 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 suá. Así no debería ser. ¿Cómo debería ser? El paciente debería tener dos botellas, una de agua y una de su cuáquercito. Cuando llega, le deberíamos dar primero la rifa y la iso con agüita. Dejar que el paciente repose una media hora y después darle la pila de tambutol con el cuáquercito. ¿Me entienden o no? Para que la absorción sea óptima. Con respecto a las dosis kilo peso de los anti-TBs, ustedes ya saben que la regla, ¿no? 5, 10, 20, 25, ¿no? Isoniazida 5 miligramos, rifa 10, etambutol 20, pira 25. Estas son dosis kilos de peso de primera fase. Pero en la segunda fase damos 8 a 9 tabletas de isoniazida, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la dosis kilo peso de isoniazida pasa de 5 a 15 miligramos kilo en segunda fase. Ya damos dosis más altas de isoniazida. Aquí está, ¿no? 15 miligramos kilo. Y podemos dar hasta 9 tabletas, no 8 ya como era antes, sino hasta 9. Sobre todo para gente que pese más de 60 kilos. Y esto es lo que les estaba diciendo también, vamos a ver aquí. El famoso esquema 1, ¿ok? Olvídense del 2, del 3 y los modificados para VIH, ya no hay eso ya. El esquema 1, ¿cuánto dura? 6 meses, pudiendo prolongarse hasta 9, ¿ok? Y está escrito, pudiendo prolongarse hasta 9. Ya vamos a ver en qué casos. El esquema 1, los primeros 2 meses, 4 tabletas diarias. Los siguientes 4, 2 tipos de fármacos bisemanal. Aquí es lo que les decía, ¿no? En menores de 17 años, valorar riesgo-beneficio del uso de tambutol por riesgo a neuritis óptica. Utilizar estrepto como alternativa. Pero ojo, esto probablemente va a cambiar. Ya hemos conversado, ahorita pues en la estrategia tiene a los tigres de tigres, ¿no? Doctor Jave, doctor Bonilla, doctor Herrera, doctor Danila, Somo Curcio, que opera MDRs, Dante Vargas, Antonio Salas, son gente tigre. Y pienso que ahí uno de los mejores es Osvaldo Jave. Osvaldo Jave es un médico de Cayetano, que después hizo posgrado por San Marcos, y que es un tipo que mucho investiga, le encanta la investigación. Y justo conversábamos esto con el doctor Jave, ¿no? Doctor, y esto a lo mejor desaparece en la siguiente guía, es probable que lo pongan como una especie de recomendación, pero no debe estar en este cuadro, porque los médicos de periferia ven esto y obedecen esto, pues, ¿me entienden? Entonces, probablemente más adelante esto cambie. Y esto es importante, el sistema DOTS, DOTS, que es la observación directa del tratamiento, la supervisión del tratamiento. El paciente es pastilla en boca. Abre tu boquita, toma tu pastilla. Y aquí vemos al personal técnico o al promotor de salud observando que el paciente reciba las pastillas. Esto es muy importante que se cumpla, pero en la vida diaria no es así. Hasta ahora sigue habiendo médicos que tienen poca conciencia, no sé de qué, y siguen dándole las pastillas para que el paciente se los compre en la farmacia. No se recomienda el tratamiento autoadministrado particular. ¿Por qué? Porque el paciente se lleva sus 11 pastillas, las va a tomar un día,
un día se va a olvidar, deja de tomar el domingo porque tiene un tono, después le choca el estómago, lo parte, el paciente hace lo que le da la gana con el tratamiento y está fomentando la aparición de resistencias, ¿de acuerdo? Pero hay un problema también de fondo. El problema es que la gente de las clínicas no quiere irse a un centro de salud a atender. Primero, se va a mezclar con gente de nivel sociocultural muy bajo, hasta con gente que tiene mal hábito de vida. Y segundo, la TB hasta ahora sigue siendo una enfermedad que genera vergüenza en la gente. ¿De acuerdo? Cuando un médico cae con TB, el médico desaparece de la faz de la tierra, hasta que reaparece cuando está curado. ¿Y qué culpa tiene el pobre de tener tuberculosis? Es una enfermedad que le pagará a cualquiera. Bueno, ¿cuál es la estrategia que se empieza a plantear? Se va a plantear dos reformas. Está en proyecto de ley. Que se prohíba la venta de medicamentos para TB de manera particular. Y segundo, que se establezcan en las clínicas grandes programas de tuberculosis. ¿Me entienden? De tal manera de que si una persona que tiene plata quiere atenderse en la clínica, qué sé yo, angloamericana, su TB, bueno, pues pagará, pero ahí habrá un programa que supervise su tratamiento. Pero no va a pagar las pastillas, pagará su atención si quieren, pero las pastillas siguen siendo gratuitas. ¿Me hago entender? ¿Cuánto tiempo dura el esquema antituberculoso 1? Les dije que dura 6 meses, pero se puede prolongar siempre y cuando tengamos nosotros prueba de sensibilidad. No se recomienda prolongar ni primera ni segunda fase si no se cuenta con prueba de sensibilidad. Y si yo tengo sensibilidad y ya sé que el paciente es sensible a los medicamentos, ahora sí, yo puedo prolongarlo hasta por 3 meses más, incluso más tiempo. ¿Ok? ¿Cuáles serían los casos en los cuales yo prolongo el tratamiento? Paciente que tenga enfermedad pulmonar extensa, más de la mitad de un pulmón. Paciente que tenga un hueco más de 4 centímetros. O paciente que negativizó tardíamente. ¿Qué significa? Que al acabar la primera fase todavía seguía siendo positivo. Ejemplos, miren. Miren estos casos. El casito que vimos anteriormente, ¿se acuerdan o no? Tiene un compromiso ya fibrótico importante y le queda un solo pulmoncito, no sean malos, pues hay que curarlo, se va a morir. A él le dimos 9 meses. A este paciente de acá tiene compromiso bilateral, ¿ok? Ya sabemos que es pansensible, le damos 9 meses porque tiene un compromiso por encima del 50% de un pulmón. Este paciente, de hecho, tiene compromiso del 100% de un pulmón, 9 meses. Este paciente tiene compromiso de todo un pulmón, esta es una bula, 9 meses también. Pero debemos saber que son sensibles. Ahora, muchos me preguntan, doctor, tengo a mi hermano con tuberculosis y me da miedo llevar a mi familia porque a lo mejor me contagia. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo tiene tu hermano de tratamiento? Doctor, ya está en 2, 3 meses. Es negativo, siempre y cuando sea sensible. Se dice que el 99% de pacientes con TB sensible negativizan su esputo a las 3 semanas. ¿Ok? Y ustedes reciben una serie de medicamentos para TB, son pues 11 tabletas en promedio, ¿ok? El riesgo a que haya respuestas adversas o RAFAs es alto. Y eso preguntan en los exámenes de residencia bien seguido. Isoniazida, por ejemplo, puede provocar hepatitis, puede provocar neuropatía periférica. Para evitar estos problemas de neuropatía periférica, le damos el complejo B al paciente. También se asocia a otros problemas como el pseudolupus, etc. La rifampicina también puede inducir hepatitis, puede inducir alergia, puede provocar problemas digestivos, pero algo muy interesante, isoniazida, piracinamida, que producen hepatitis necrotóxica con elevación de transaminasas. Necrotóxica con elevación de transaminasas. Mientras que la rifampicina produce hepatitis colestásica con elevación de fosfatasa alcalina. ¿De acuerdo? Es importante saber eso para cuando me llegue mi resultado de bioquímica hepática yo pueda pensar cuál. Repito, isoniazida y pira, hepatitis necrotóxica. Y rifampicina, hepatitis colestásica. La hepatitis necrotóxica se objetiva por elevación de transaminasas y la colestásica por elevación de fosfatasas. De las drogas de primera línea, ¿cuál es la más hepatotóxica y más dermatotóxica? La piracinamida. La piracinamida. El etambutol
dentro de sus problemas, la más seria es la neuritis óptica retrovulvar, que puede terminar incluso con problemas de amaurosis. Y la estreptomicina, sus dos principales problemas son toxicidad auditiva, puede provocar hipoacusias neurosensoriales y también puede provocar problemas de insuficiencia renal aguda. Por eso hay que siempre estar monitorizándolo. A todo paciente que va a arrancar tratamiento para TB, ¿qué le deben pedir? Hemograma, VIH, transaminasas, fosfatasas, glucosa, urea y creatinina. Es lo básico, aparte del beca lógico, para poder tener un screening de cómo están sus funciones en este paciente. Miren, ¿qué es esto? Es un paciente con síndrome de Stevens-Johnson, ¿ok? Es un paciente con TB, con síndrome de Stevens-Johnson. El Stevens-Johnson es un RAFA dérmico severo y este paciente se comporta como un quemado grande, como un gran quemado. Bien, ya vamos a acabar. Mira, cuánta información, ¿no? Vamos a la parte final del taller. Es un vistazo a lo que vienen a ser las tuberculosis drogoresistentes. Se los doy porque estamos ahorita en un foco importante de MDR y tranquilamente puede ser motivo de preguntas. La tuberculosis drogoresistente puede ser de varios tipos: monoresistente, poliresistente, multidrogoresistente, extramultidrogoresistente y totalmente resistente. Les voy a dar la definición. Monoresistente es aquella tuberculosis cuyo bacilo es resistente a una droga. Resistente a una droga es monoresistente. Poliresistente es cuando es resistente a más de dos drogas, pero nunca H y R a la vez. ¿De acuerdo? Es resistente a más de dos drogas, pero nunca H y R a la vez. Ya puede ser HS, RZ, RS, ¿me entienden? Pero no HR a la vez. MDR es resistente a H y R a la vez. Multidrogo resistente o MDR es resistente a H y R a la vez. ¿De acuerdo? MDR o multidrogo resistente. XDR es el extra multidrogo resistente. El extra multidrogo resistente. Es resistente a H, a R, a por lo menos 2 aminoglucósidos o inyectables y a una quinolona. ¿De acuerdo? Repito, a H, a R, a por lo menos 2 inyectables y a una quinolona. Y por último, el TDR. TDR es el incurable. Es aquel que es resistente a tantas drogas que no te permiten formar un esquema adecuado. Es aquel que es resistente a tantas drogas que no te permite formar un esquema adecuado. ¿En el Perú existen esos? Sí. Aproximadamente 30 casos hay en Lima de TDR y están caminando, contagiando a todo el mundo. Yo conozco a 5 de ellos en persona y sé dónde trabajan. Uno de ellos trabaja en Plaza San Miguel repartiendo rositas. ¿De acuerdo? Es mujer, tiene 4 hijos y estaba gestando. Es una TDR. Se le hizo breve sensibilidad y el bacilo que tiene solamente muere con claritromicina. ¿Qué hago? No le voy a poder hacer nada. Esa paciente está condenada a morirse. ¿Qué es lo que se hace en ese tipo de pacientes? Y es un problema ético y un problema de salud pública. Lo que se está haciendo es invitarlos a que participen en protocolos de investigación. Y están entrando a protocolos recibiendo medicamentos de experimentación. No les queda otra. Si este no fuera Perú, fuera Europa o Estados Unidos, esos pacientes pasan a un estado de confinamiento. Se les da un módulo de vivienda, ¿ya? Y se les aísla en aldeas completamente vigiladas, como que fueran guetos. Y ahí están. Incluso algunos de ellos que están con grillete electrónico. ¿Por qué? Porque ante todo la salud pública sopesa sobre la salud individual. Recuerden, eso es por constitución. Pero en el Perú no hay marco legal, no puedes hacerlo. ¿De acuerdo? Otro es cobrador de combia, por si acaso. Creo que de la línea, mejor no les digo, no los voy a asustar. Muy bien. Ahora, bien,
MDR, por lo tanto, es resistente a ISO y rifalaves, ¿no? Ahora, la aparición de MDR es un problema muy complejo, donde culpable no es el paciente, mayormente es el sistema, no tanto el médico, es el sistema. Hay que ver ahí inadecuado tratamiento. Ahí está pues el dar tratamiento particular, ¿ok? Tratamientos previos, irregularidad y abandono. Muchos MDRs son drogadictos, son alcohólicos, gente que se abandona. Va cuando quiere, se infecta, infectan. Yo recuerdo mucho un caso triste en el 2 de mayo de un paciente con TBC-MDR, virus de VIH y hepatitis C. Cuando el paciente llegó en insuficiencia respiratoria, su esposa me dijo, doctorcito, de todo corazón, no hagan nada, déjenlo que descanse, porque ya ha hecho mucho daño. Mis dos hijitos tienen MDR, y era cierto, pues, la señora era VIH, y sus niñitos pequeños tenían TBC-MDR. Qué dilema, ¿no? Qué dilema. Mientras lo pensaba, el pata se murió al poco tiempo. Mientras lo iba pensando, ¿qué hago, qué hago? Ya se llegó malísimo yo. Bien. Contacto con caso multiresistente. Lógico, si ustedes son personal de salud, han manejado pacientes con MDR y caen enfermos con TB, no sería lógico que les dé esquema 1. Mejor les doy un esquema igual al que tenía su paciente que fue su contacto identificado. Eso se llama hacer un esquema empírico, ¿ok? Es en base al contacto. Ser trabajador de salud, ¿no? Muchos quieren ser médicos porque qué bonito es ser médico, pero realmente la realidad es otra, ¿no? Ser médico te expone a muchas cosas. Por eso tiene que haber vocación para poder serlo. Y yo creo que aquí todos tienen eso. Eh, ajá. Pacientes que tienen RAFAs, reacciones adversas a los medicamentos, van a tener que recibir tratamientos entrecortados, distribuidos, irregulares, pueden fomentar resistencias. Eso también es importante, el fácil acceso a las drogas. Tú te vas al hueco y puedes conseguir ahí Soñacir y Rifampicina en el hueco. Tranquilo, para que vean. Ahora, ¿cuáles son los lugares donde hay más cantidad de MDR en el mundo? Está las zonas de la antigua Unión Soviética, lo que es Ucrania, lo que es Kazajistán, Uzbekistán. Miren, qué interesante, Rusia, que era una potencia, ¿no? En la época de la Guerra Fría, al final se rompió el muro, se rompió el bloqueo y aparecieron los reales problemas de los regímenes autoritarios. Mucho cuidado. También hay una alta incidencia de MDR en Asia, sobre todo en Camboya, Tailandia, China y en la parte del África subsahariana, ¿no? Sudáfrica, todas esas zonas. Perú está dentro del grupo de los moderados. A nivel mundial, estamos en el puesto 26 en tuberculosis en general. Pero de MDR estamos en el puesto quinto a sexto. A nivel latinoamericano somos los primeros de primeros. ¿De acuerdo? Tenemos una ¿Y saben cuál es el responsable de eso? Mucho ha tenido que ver los bajos niveles de vida de la década de los 80. Eso lo comenté en el Face, sin ara de menospreciar a la generación actual que son ustedes. Pero la generación de los 80, ya somos los que tenemos base 3 para 4, la pasamos bien feo. Yo les comento, tenía que hacer cola con mi viejita para comprar la leche en sí, ¿no? Para comprar el arroz, el azúcar. Comíamos que té con camote porque no había pan. Para comprar aceite tenías que comprar al bodeguero gaseosa, galleta, chisitos y la gente vendía el aceite. Es que el peruano, por idiosincrasia, es recontra no solidario. Ya, eso es típico del peruano. Es muy diferente al argentino. El argentino es recontra, será criollo, pero es solidario. El peruano no, le interesa un bledo. Si ahorita hay un terremoto y ustedes quieren tomar un taxi de aquí a la Plaza Blonesa y te quieren cobrar 30 soles, porque se aprovechan de eso. Eso es idiosincrásico. Bueno, entonces la generación del 80 vivió así. Cuando yo ingresé a la carrera de medicina del año 91, porque yo ingresé primero en tecnología médica en el 90, para poder comprarnos un libro, ¿qué hacíamos? Una chanchita, nos reuníamos 10, juntábamos plata, comprábamos el libro original, le sacábamos 9 copias y rifábamos quién se llevaba el original. Y así estuvimos por mucho tiempo. Durante mi época de pregrado he vendido ceviche, alquilado videos, he sacado copias, he pirateado libros y he tenido que hacer docencia porque no había, pues. Eso ha originado que mucha gente de la década de los 80 entienda esto y sea gente como en cierta manera sufrida. Y esa manera está respondiendo y ya se ve en el producto actual, la respuesta. La generación de los 90,
gente de base 20 para 30, hay generación muy buena como ustedes, muy buena, pero hay una generación que ha salido malísima, porque esos niveles de delincuencia que hay actualmente son generación que ha sido abandonada y coincide con el primer gobierno de Fujimori. ¿Por qué va mi comentario? No por cuestión política. En la TV ocurrió lo mismo. Durante el primer y segundo gobierno de Fujimori, quisieron esconder las cifras reales de tuberculosis y comenzó a salir a nivel mundial que el Perú estaba venciendo la tuberculosis y que el año 2000 se erradicaba la tuberculosis del Perú. Era una mentira crasa. Comenzaron a hacer su registro a propósito. Y algo más, a los pacientes que estaban en esquema 1 y hacían reactivación precoz, ¿sabe lo que le daban? Esquema 2. ¿Qué diferencia el esquema 1 del 2? Que le agregas estreptomicina. Si seguía recayendo, le daban el esquema 2 reforzado. Más estreptomicina por más meses. Y eso generó una gran cantidad de MDRs actuales. Muchos MDRs actuales son consecuencia de la década de los 90. Y eso ha sido denunciado ante la Corte de Derechos Humanos. ¿Ok? Para que vean, es bueno que lo sepan. Bueno. A nivel Perú, vemos aquí los departamentos con más TBC-MDR. Y tenemos casi a toda la franja de costa. Y entre ellos, Lima es el departamento con más MDR de todo el Perú. Y dentro de Lima hay algunos distritos. La provincia del Callao, Comas, Caraballo, Ventanilla, El Agustino, La Victoria, hierven en tuberculosis. Y dentro de Lima y distritos hay dos núcleos que tienen una tasa espectacular que ha sorprendido a la gente en el extranjero. Cerro El Pino y Cerro San Cosme. Se ha visto que la tasa, la incidencia de MDR sobrepasa el de 1000 por cada 100.000 habitantes. ¿De acuerdo? Y se ha hecho estudios. Ha venido gente extranjera sorprendidos a ver y se han ido al Cerro San Cosme. Y van a ver que ahí hay pues un fenómeno. El fenómeno es que en el Cerro San Cosme, las casitas que tú ves, donde vive la familia, tienen a su vez compartimientos subterráneos y altillos. Ellos alquilan estos altillos y estos compartimientos para los trabajadores de la parada que van ocasionalmente dejando sus productos. Entonces la gente de la parada va, deja sus productos y ahí se hospedan 3, 4, 5 días. Muchos de estos son gente que tiene tuberculosis y al final en un módulo de vivienda promedio viven entre 15 a 20 personas. Entonces el hacinamiento es terrible. Aparte, las calles angostitas generan que el flujo de aire sea muy débil y no hay una ventilación adecuada. Y por último, la gente que vive en el cerro es gente de poca entrada. La nutrición es muy pobre. Eso generó estos núcleos. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, no se olviden que las resistencias en tuberculosis son casi siempre la expresión de un mal manejo individual y colectivo. Bien, vamos a avanzar un poquito, ya nos va a ganar la hora. ¿Qué factores de riesgo existen para que un paciente tenga tuberculosis MDR? Ser contacto de un MDR, ser paciente inmunodeprimido, tener recaídas precoces, tener TBC multitratada, ser personal de salud, ser estudiante de medicina. ¿De acuerdo? Ya, ahí está, mira, yo no lo digo, ahí está estudiante de medicina también, tenemos riesgo. Ser interno, no de medicina, sino de un centro penitenciario. Ser trabajador de establecimiento penal, ser contacto de fallecido, tratamiento particular o autoadministrado, haber abandonado tratamiento, haber suspendido por RAFA, ser contacto de un MDR. Esto me recuerda a un caso de un paciente que llegó con fallecido, que llegó en estadio premortem a la emergencia y el R1 entusiasmado cogió su tubo endotraqueal y lo empezó a bucear. No, está bien, pues, pero aquí estaba agonizando y en eso viene llorando la mamá. Ay, mijita, ¿qué pasa, señora? Ay, mijita tiene 12 años con tuberculosis, no se cura, doctor. ¿De acuerdo? Hay tuberculosis crónicas que tienen años. Bien, una vez de que he identificado los riesgos, yo ya puedo ir armando el esquema. Voy a avanzar un poquito, esto ya lo hablé. Los esquemas de tratamiento antituberculosos para MDR pueden ser estandarizados, empíricos e individualizados. El estandarizado se los comenté. Se da a un paciente en que se sospecha tiene una tuberculosis drogoresistente. Se sospecha porque no tengo prueba de sensibilidad. Ejemplo,
Si yo me contagié de un MDR, podría yo darme un estandarizado si es que ese MDR a lo mejor no tiene prueba de sensibilidad vigente. O más aún, si es que yo estoy recibiendo esquema 1 y voy yendo mal. Esquema 1, estoy yendo mal, 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 mal. No le puedo seguir dando el esquema 1, le paso a un estandarizado. El estandarizado es un esquema, se le dice un esquema intermedio, un esquema para que el paciente no siga deteriorándose y cuando llegue la sensibilidad yo pueda darle el individualizado correspondiente. ¿Cuánto dura el estandarizado? Dura año y medio, pero en la gran mayoría de casos se corta cuando llega la prueba de sensibilidad y se pasa a un individualizado. ¿Me hago entender? ¿Cuánto tiempo recibe ampolla diaria el paciente? Medio año de ampollas diarias en la nalga. Los pacientes dicen, doctor, yo no tengo nalga, tengo corchos. Y es cierto, ustedes ven sus nalgas terriblemente picoteadas. Es una enfermedad bien brava de manejar la TBMDR. El estandarizado es un esquema normatizado, es un esquema que se da cuando no contamos con breve sensibilidad, dura por lo menos 18 meses y termina cuando llega la breve sensibilidad y se da el individualizado. ¿Cuándo se da el estandarizado? Cuando hay fracaso de esquema 1 o 2. Doctor, pero usted me dijo que el 2 desapareció, pero aguanta. El 2 ha desaparecido en noviembre del año pasado, pero bien clara fue la resolución. Dice así, a partir de este momento el esquema 2 desaparece, pero aquellos pacientes que reciben esquema 2, que completen su esquema. ¿Me entienden o no? ¿De acuerdo? Bueno, si hay sospecha de fracaso a esquema 1 o 2, pasan estandarizado, ¿ya? Pacientes multitratados pasan estandarizado. Contacto de un MDR, pero que no hemos logrado conseguir su sensibilidad, pasa estandarizado. Esquema empírico. Esquema empírico es cuando me dan un esquema en base a mi contacto identificado, pero mi contacto sí tiene sensibilidad. Me hacen un empírico. O en su defecto, me llega a mí mi resultado de prueba rápida de Moxo Gries y me dice que soy HR resistente, paso empírico. O en su defecto, estoy en un esquema estandarizado y estoy yendo mal. Ya, madre, ¿qué hago? Tendré que crearle un nuevo esquema. A mí se llama empírico. ¿Me entiende? Tiene 3 secciones. Y este es el gol estándar de manejo de TB-MDR y a futuro para el manejo de cualquier tipo de TB. Es el esquema individualizado que se diseña según el resultado de la prueba de sensibilidad. En un futuro no muy lejano, ideal, el paciente con TB va a venir así a su consultorio. ¿No? Señor, esto está sintomático. Ya, beca de esputo. En el beca de esputo tú vas a colocar ahí pruebas rápidas. Las pruebas rápidas que están apareciendo ahora son pruebas que duran 3 a 7 días, pero te arrojan sensibilidad no solo a HR, sino a toda primera línea. A la semana te llega el resultado. Señor, usted es resistente a HR y etambutol, así que le voy a armar un esquema individualizado. Y el paciente de seguro va a curar con ese esquema. ¿Me entienden o no? Y se le va a pedir a toditos, a toditos. Se llama la universalización de la prueba. Primera línea, ya saben. Segunda línea, los cuadritos donde están los medicamentos ya de última generación. No se olviden que estos medicamentos no son mejores que primera línea. Ojo, el esquema que ya vieron. El consultor, ¿cuál es su chamba del consultor? Revisar el caso, analizar el caso y plantear el esquema terapéutico. Es nuestra chamba. Y nosotros seguimos un modelo. Miren, en su mente hagan una fila con 6 casilleros. ¿De acuerdo? 6 casilleros. Los 2 primeros le ponen arriba núcleo básico. Núcleo básico. Y los otros 4 sería el complemento al núcleo básico. Núcleo básico en primera línea es HR, isorrifa. En los MDRs, el núcleo básico es inyectable más quinolona. Inyectable más quinolona. Que yo juego, pues. Canacipro, Canalevo, Canamoxi, Capriolevo, Capriomoxi. Yo juego, según mi patrón de resistencia. Y las otras 4 drogas tienen que ser drogas en donde el paciente, su bicho sea sensible. ¿Me entienden? Puede ser etambutol, piraciclo, etiopaz, amoxiclavulamida o qué sé yo. Es la forma en la cual armamos el esquema. Y se va armando desde la primera línea hasta la última línea. Se va cogiendo de esta manera. ¿Me entienden? Hasta conseguir por lo menos 6 drogas efectivas.
Esa es la idea. 6 drogas efectivas y un núcleo básico. Miren, con el paso de los años han ido aumentando los esquemas estandarizados, porque ya hay más libre acceso a las medicinas. Han ido aumentando los esquemas individualizados. Todavía tenemos lugares como Lima, mira, Lima Norte, Comas, Caraballo, Independencia, con una incidencia importante de MDR. Miren qué interesante. Aumentan los casos, mejor, aumentan los esquemas de retratamiento y disminuyen los fallecidos. Le estoy dando mejor tratamiento y por lo tanto disminuyo la letalidad por TB. Esta es la sala Santa Rosa 3 del Hospital 2 de Mayo, ¿de acuerdo? Este es la sala, está al costadito, por detrás de Santa Rosa 3, que se llama la sala de los MDR. Aquí está este muchacho, es técnico y mira, este desgraciado está sin mascarilla. Yo cuando le enseño esto le digo, te pase, le digo. Pero él, bueno, pues tranquilo, supera. Este paciente falleció finalmente, era un paciente con MDR y cirrosis. Esta foto la tomé el año 2004, ya tiene buen tiempo. Y la XDR es un problema grave, ¿no? El XDR es cuando ya pues hay una resistencia ampliada a medicamentos, HR, quinolonas inyectables. Vamos a avanzar un poquito. Bien, el futuro se construye con el presente. Miren esta foto, es aquí en el Perú. Una señora con MDR y su hijita al costado. Teóricamente, a los niños o a las personas menores de 19 años contactos de TB se le da quimioprofilaxis con isoniazida, ¿sí o no? Eso me dice la norma. Personas, contactos de un paciente con TB menores de 19 años se le da isoniazida, 5 miligramos por kilo por todos los 6 meses que dura el tratamiento del contacto. Pero pregunta, si yo tengo a esta señora MDR, ¿para qué le voy a dar isoniazida a la niña? Si su contacto es MDR, es requiriente de isoniazida. Ahí viene el dilema, pues. Ahí viene el dilema. Por lo tanto, lograremos vencer la TB con voluntad política, con buen diagnóstico, con buenos medicamentos. Es un problema realmente complejo. Esto úsenlo, por favor. El año 2007-2008 tuvimos 11 casos de TB en médicos residentes. Brotes hubieron en Cayetano Heredia y en María Auxiliadora. Tengan mucho cuidado, utilicen su respirador, sobre todo en las emergencias. No porque están sin mascarilla ustedes son más chéveres, no, tengan cuidado. Y a los pacientes sí se les puede dar su mascarita de tela, eso sí, porque eso finalmente lo van a desechar. En común que tienen todas estas personas que están luchando contra la tuberculosis. Incluso los pacientes se han juntado en sociedades civiles y se organizan, hacen foros, están muy organizados, sobre todo en comas. Y quería acabar la charla con esto, ¿no? La tuberculosis se puede curar, la discriminación también. Listo, vamos al test. Cuando se administra tratamiento antituberculoso y aparece neuritis óptica, el fármaco a suspenderse es etambutol. Perfecto. Esta es pregunta de examen de residencia. Número 2. En el tratamiento inicial de la tuberculosis pulmonar, ¿cuál de los siguientes fármacos no corresponde a los denominados de primera línea? La cicloserina. En el tratamiento de tuberculosis, la administración de etambutol puede ocasionar el siguiente efecto adverso. Respuesta, neuritis óptica. Miren, estos son de examen de residencia de San Marcos. Preguntan mucho sobre RAFAS.